Buenos días a los presentes y a los oyentes en redes sociales. Continuamos con la segunda feria del libro Luis Alberto Sánchez, en colaboración con la Biblioteca del Pueblo Luis Alberto Sánchez, aquí en el CEPAC Miraflores. En esta ocasión tenemos la presentación del libro Leviatán Democrático, aquí presente con el autor Walter Robles, y los comentarios de Renato Bautista, que ayer también ha estado aquí, dedicándonos un poco con las observaciones del caso. Estimado Walter, coméntanos, y a modo de pregunta también, ¿cuáles son los horizontes que tiene este libro? ¿Hasta dónde va a llegar? Y, por sobre todo, también coméntanos cuál ha sido el proceso, el punto de inflexión acerca de Leviatán Democrático. Por favor. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, les doy la palabra al comentarista porque el comentario del libro y Sí. Buenas tardes, estimados compañeros. El día de hoy me toca hacer una reflexión sobre el libro El Leviatán Democrático, el Estado Democrático de los Derechos Fundamentales, el nuevo Estado de la Perspectiva Latinoamericana, que es un libro de autoría de nuestro directo compañero, amigo y maestro de la cátedra universitaria, el doctor Walter Robles González, que ha ejercido importantes funciones en la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Federico Villarreal como director de las Escuelas Profesionales de Ciencia Política y Derecho y decano. También yo veo que hoy es una playa de ex decanos, porque están nuestros maestros, el doctor Víctor Taquilla, el doctor Carlos Navas. Entonces parece que ha sido una confabulación de 3 ex decanos juntos este sábado. Estimados compañeros y amigos, el libro del doctor Robles ha sido dividido en varios capítulos. En el capítulo primero, el doctor Robles cita a Carl Schmitt, que fue un intelectual y filósofo del derecho alemán de comienzo del siglo XX, que nos habla del Estado de Derecho liberal burgués que está basado en la libertad, porque en Occidente un principal valor es la libertad. Después también cita al notable filósofo de derecho que aún sigue vivo, Robert Alexei, que habla de este muestreo de derechos en base a los derechos fundamentales como unidad teórico. ¿Y por qué hablamos de derechos fundamentales? Luego de la tragedia del Holocausto, que todos sabemos muy bien, se tiene que entender que nosotros, la especie humana, los Homo sapiens sapiens, tenemos una dignidad intrínseca desde el momento que nacemos y que ningún régimen dictatorial podría conculcar esa dignidad. De ahí también se cita al gran filósofo británico John Locke, que es el padre del liberalismo político, porque el padre del liberalismo económico es el destacado economista escocés Adam Smith. Entonces, John Locke es como ya repito, un filósofo liberal que menciona que es importante la defensa de los derechos fundamentales frente al Estado. ¿Y por qué es esta importancia de los derechos frente al Estado? Porque hay que entender cuál es el contexto de la Europa del siglo XVII, donde el Estado es una monarquía absoluta y se hace y deshace sobre los ciudadanos de Inglaterra, de Francia y de España. Y ahora, yo creo que John Locke, y yo estaba diciendo en clase el jueves en Ciencia Política, John Locke tiene una enorme vigencia el día de hoy, porque cuando vemos que unos jueces, y usaré el término de pacotilla, quieren enmendar la plata del Parlamento, que es el primer poder del Estado, el que reside la soberanía, hay que hacerlos entender a estos jueces que parece que, no sé dónde han estudiado Derecho, de seguro en una universidad sin licencia, no como nosotros en la Villarreal. Parece que ellos no comprenden esa noción, porque el Parlamento tiene funciones exclusivas como la inhabilitación política por un periodo determinado a funcionarios públicos, a altos funcionarios públicos. Entonces, el Parlamento en marzo, a mi entender, y me imagino, al igual que el doctor Robles y los otros 2 ex decanos de la Facultad de Derecho aquí presentes, sabemos bien que el Parlamento es en su función exclusiva y que ningún juez puede inventar ese tema del Parlamento. Pero bueno, ya al final yo también concluiré, al igual
que nuestro directo amigo, compañero y maestro, el doctor Robles, que acá hay un estado de la barbarie que se burla, se viola constantemente a la ley. En el capítulo 2 se cita al padre de la ciencia política moderna, que evidentemente yo, que soy politólogo, siempre mando a leer a mis alumnos su libro base, que es El Príncipe, me refiero a Maquiavelo, donde en este libro son recomendaciones que dan a los gobernantes, de mala redundancia, la manera de cómo se debe gobernar. Hobbes, que es, al igual que John Locke, pero antes que Locke, un filósofo británico, a diferencia de Locke, que Locke era liberal, Hobbes era conservador porque defendía a la monarquía absoluta en base al Leviatán. Porque, claro, es evidente que acá el doctor Walter Robles toma el Leviatán, obviamente en base al libro El Leviatán de Hobbes, porque es esta bestia todopoderosa que está plasmada en el Antiguo Testamento, y Hobbes veía hacia el Estado, pues, una bestia todopoderosa. Entonces, Hobbes, como sabe muy bien, es el referente sobre un poder centralizado, sobre una monarquía absoluta, porque ya no justifica a la monarquía absoluta por un poder que el Señor Cristo da a un Habsburgo, a un Borbón, a un Hohenzollern, a un Romanov, sino que era una necesidad empírica, una necesidad racional, que se construya este poder absoluto en base a este monarca todopoderoso. Luego, nuestro directo maestro y compañero Robles nos habla del Estado liberal de derecho, de los intelectuales Benjamin Constant y John Stuart Mill, que defienden esta propuesta, porque ya hay que entender que luego de la Revolución Francesa, y también sin olvidar, porque tiene una enorme importancia, la independencia de los Estados Unidos, ya en Occidente se enarbola la bandera del liberalismo político, que es la teoría de la separación de poderes, primero desarrollado por John Locke, pero Locke menciona el poder ejecutivo, legislativo y el poder federativo, que sería similar a lo que hoy llamamos el Ministerio de Relaciones Exteriores o la Cancillería. En cambio, Montesquieu, en su célebre libro que todos los presentes hemos leído, El Espíritu de la Ley, menciona los tres poderes de Estado, que sabemos muy bien lo que estamos aquí: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Entonces, hay que entender ese contexto político del siglo XIX. Yo me permito leer brevemente 3 líneas, porque el autor, nuestro directo amigo, compañero y maestro Walter Robles, menciona sobre lo que es el Estado de Derecho. Desde un enfoque constitucional moderno, el término Estado de Derecho es una de las expresiones más afortunadas de las ciencias jurídico-políticas, conceptuándolo como un tipo de Estado donde impera la ley, poniéndole límite al poder político que por su naturaleza tiende a desbordarse. Exacto, hay que tener el contexto de Europa Occidental, de todas estas monarquías. Cuando Luis XIV, ¿qué decía? El Estado soberano. Entonces era un poder omnímodo, era un poder totalmente centralizado. Y volviendo con el fragmento del doctor Robles, los órganos de poder están debidamente divididos y separados, y los derechos fundamentales reconocidos y protegidos, es decir, hay un ordenamiento jurídico constitucional a través del cual se diseña la estructura del Estado. Claro, ese es un precepto, una bandera del liberalismo político que lamentablemente a mala copia en los países, como diría el maestro de la Torre, en los países indoamericanos se han querido, van a copiar y pegar de Europa, pero yo creo que con resultados tristes, porque lamentablemente después de 200 años de república, nuestras naciones siguen en una pobreza económica, en una pobreza social, o en una pobreza cultural. Luego, yo también coincido en esto plenamente con el doctor Robles sobre el término de Estado con derecho, porque si acá traemos a Adolfo Hitler y a Benito Mussolini, ellos van a decir que el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y todas las barbaridades que conocemos y que yo les comento en la Cátedra de Ciencia Política, ellos dirán que es totalmente legal. Sí, para ellos es legal, por eso se dice Estado con derecho, pero evidentemente viola los derechos fundamentales, porque al quitar, como pasó en la Alemania nazi, al quitar la ciudadanía a los judíos por su origen étnico, eso, por más que el régimen nazi lo hubiera aprobado con el 99.9% de Reichstag,
podría ser, claro, desde nuestro punto de vista nosotros como occidentales, ilegal, pero es ilegítimo, porque no puede haber ningún régimen, por más que, como repito, tenga la mayoría absoluta del Parlamento, de quitar los derechos políticos y sociales de un grupo de ciudadanos por su origen religioso. De aquí, siguiendo el capítulo 2, se conceptualiza muy bien esta evolución de la forma del Estado, que el autor lo define claramente: el Estado liberal de derecho, luego pasa al Estado de bienestar de derecho, el Estado constitucional de derecho y finalmente el Estado constitucional y democrático de derecho, donde en este Estado constitucional de derecho imperan 4 variables fundamentales. La primera es el imperio de la ley, porque como yo digo en clase de ciencia política, no podemos hablar del imperio de Boluarte, del imperio de Castillo, del imperio de Vizcarra, ni del imperio de Robles, ni de Navas, ni de Taquier, ni de Bautista, sino ¿qué es lo que queda? La ley, las constituciones, porque los ciudadanos, los funcionarios, todos ven la lealtad no a quien sea el presidente de la República, sino a la ley, a la Constitución. Siguiendo con la segunda variable, es la división de poderes, que ya he mencionado hace 5 minutos. El respeto a la propiedad privada es una bandera fundamental que viene del clásico liberalismo político, y el respeto al individuo. Por eso se habla del respeto a los derechos fundamentales. Y bueno, yo también coincido plenamente con nuestro directo amigo, compañero y maestro, el doctor Robles, cuando nos habla de la madurez de la clase política española cuando en 1978 hace la actual Carta Magna, porque todos los sectores políticos, desde la izquierda, el Partido Comunista, de un centro izquierda, el Partido Socialista Obrero Español, con la derecha, que hoy es el Partido Popular y en esa época era Alianza Popular, y el partido del centro, que era del ya fallecido presidente del gobierno Adolfo Suárez, todos los sectores políticos entendieron la importancia de converger y no mirar las animadversiones ni odios del pasado, porque sabemos muy bien que la Guerra Civil Española de 1936 a 1939, los dos bandos, que era el bando del Frente Popular y el bando franquista, cometieron delitos, se mataron entre sí, pero los españoles fueron muy inteligentes no al mirar al pasado, porque yo siempre digo en las cátedras de ciencia política que el pasado hay que dejarlo solo los historiadores. La sociedad debe mirar del presente hacia el futuro. Entonces, yo en este aspecto claramente coincido con el doctor Robles. Ya en el capítulo 3, el autor hace una clara pregunta: ¿existe el Estado de Derecho en Perú? También yo coincido con él. No existe el Estado de Derecho en Perú, porque vemos todas estas barbaridades que jueces, y no solo con el caso de 2 magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que no dicen sus amigos, sino en diferentes casos, jueces aprueban o admiten acciones de amparo que van contra decisiones soberanas del Parlamento. Yo pregunto, ¿acaso en Estados Unidos, en Francia, en España, en Portugal, en Italia, en Alemania, se da una barbaridad que un juez ose revocar una decisión soberana del Parlamento? Es evidentemente que no, pero estas barbaridades demuestran que en el Perú no hay un Estado de Derecho. Y yo, como fiel aprista, con ustedes, estimados compañeros, también aquí recuerdo el inefable artículo de la Carta Magna de 1933, este artículo 53, que proscribía la participación política de todos los apristas. Y yo, o sea, este fragmento rindo un homenaje a mi bisabuelo, el compañero Alfredo Bautista Valderrama, que de los 25 años en Trujillo, en 1930, se dio al hambre, al igual que su hermano Rubén, que ellos estuvieron en la Revolución de Trujillo. Entonces, qué barbaridad que por más de 25 años en el Perú, un sector más o menos, será pues del 35%, un poco más, era proscrito, no podía participar de sus derechos políticos. Esa era la terrible persecución que estas dictaduras militares hacían al aprismo. Por eso el autor llama que el Perú es un Estado privatista y autocrático de derecho, como claramente él lo define en la página 385. Yo le preguntaría al doctor Robles, bueno, se entiende privatista, me imagino un sentido económico, pero me gustaría que nos explique por qué privatista. Y bueno, autocrático, es evidente que acá se pisan los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y finalmente, para no
aburridos en el capítulo 4, nos habla de la propuesta que hace Águila Torres y el doctor Robles, que fue uno de nuestros diputados hace 30 años. Cree que este constitucionalismo águila torreano hay que elaborarlo en base a este libro fundamental, que es Espacio-Tiempo Histórico, y que, si bien cierto, no es evidentemente cuestionar a Águila Torre, pero es complementar, porque hay que entender esa dialéctica que Águila Torre siempre explicaba, que viene con Heráclito de Éfeso, con Hegel, con Marx, con Águila Torre, y nosotros debemos ir en base a esta realidad indoamericana. Claro, en el capítulo 5 el autor aquí presente también menciona que no hay un Estado liberal de derecho, ni Estado social de derecho en nuestro continente, y finalmente nos habla que es el libertad democrático, esta propuesta de equilibrio de poderes basados en la libertad como un valor fundamental. Entonces, finalmente yo congratulo a nuestro amigo, maestro y directo copiador, doctor Walter Robles, por esta obra que es el Leviatán Democrático, que ojalá sea leído por los jóvenes alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de nuestra Universidad Nacional Federico Villarreal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Bautista, por favor. Muy buenos días, compañeros. Les saludo a los seis, al maestro doctor Víctor Taquía, varias veces decano de la Facultad de Derecho y ex vicerrector de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Saludo igualmente a mi colega y amigo, apreciado amigo, el doctor Navas, también varias veces decano de nuestra facultad. Gracias a todos ustedes por su presencia. Bueno, acá mi colega Renato Bautista ha hecho un excelente comentario, sin duda ha leído el libro y me parece acertado a sus conversaciones. Y quiero decirles que este libro contiene una propuesta sobre la base del pensamiento de Águila Torre y ese hermoso libro de Antenor Orrego, Pueblo Continente, que creo que dentro de la Prismo son dos importantes trabajos que nos sirven para poder situarnos en esta querida América Latina. Le he puesto el nombre de Leviatán Democrático, seguramente de manera de provocación, porque todos sabemos que este libro de filosofía jurídica política de Tomás Hobbes, Leviatán, nos propone pues un gobierno fuerte, absoluto, a partir de que el hombre nace como un espíritu guerrero y que todo lo ve conflicto y que plantea que la única solución es llegar a un contrato entre los hombres para poder resolver este conflicto, y propone él pues una monarquía absoluta. Este libro ha servido de inspiración para muchos gobiernos dictatoriales, autoritarios, fuertes. Plantea un Estado fuerte y con presencia. La metáfora es de un hombre gigantesco, brutal, una bestia que devora a los demás hombres. Bueno, yo no propongo naturalmente eso, por eso es que le agrego el término democrático, Leviatán democrático. A lo largo de esta conversación alta voz, ustedes podrán deducir que Leviatán democrático significa pues una propuesta de un Estado con presencia nacional en este país, donde el Estado es bastante débil, flébil. Es un Estado mamotreto que simula más bien ser un Estado, pero que no nos sirve para nada. Y en este libro decimos pues que en el Perú no existe un Estado liberal de derecho, no se ha podido construir un Estado liberal de derecho. Pero tenemos que partir de la definición conceptual de qué cosa es un Estado de derecho. Un Estado de derecho es un Estado donde rige el imperio de la Constitución, vale decir de la ley. No prevalece el capricho autoritario, vertical del gobernante.
no es que el gobernante tenga desbordado su poder y pueda hacer lo que quiere, lo que le venga en gana. No, está debidamente sus atribuciones y funciones delimitadas en una carta política que se llama Constitución. Rige el imperio de la ley constitucional. Y además este Estado de Derecho propone pues una división y separación de poderes, que muy bien que se ha dicho, es una propuesta incluso viene de Locke, y finalmente Montesquieu es el que plantea su perfección a esta propuesta. Además, en este Estado de Derecho, pues exige que los actos de los gobernantes estén debidamente delimitados y fiscalizados por los gobernados. Es decir, el gobernante tiene que dar cuenta de lo que hace. El gobernante no puede trabajar a oscuras, en una puerta cerrada y sin dar cuenta a la ciudadanía qué es lo que está haciendo en el país. El gobernante tiene la obligación de estar en permanente contacto y diálogo con sus gobernados. En un Estado de Derecho, pues, se plantea básicamente la presencia de los derechos fundamentales. Que los derechos fundamentales sean una realidad concreta. ¿Y qué son los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales no son sino los derechos humanos. Los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Es decir, el derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la libertad de expresión. Son los derechos humanos que cuando están debidamente registrados en las declaraciones y tratados de carácter internacional reciben el nombre de derechos humanos, pero cuando pasan a ser parte literalmente, positivamente en la Constitución, cambian de nombre y se llaman derechos fundamentales. Entonces, un Estado de Derecho tiene que tener esto que se llama derechos fundamentales debidamente escritos, positivizados en una carta política. Eso es básica y fundamentalmente lo que es un Estado de Derecho. Pues bien, este Estado de Derecho ha sido posible gracias al constitucionalismo británico, que plantea pues la presencia del primer poder del Estado, que es el Parlamento, y la división separación de poderes, el imperio de la ley. El constitucionalismo francés, que nos plantea la teoría del poder constituyente y del poder constituido. Es decir, una constitución tiene que hacerse bajo los mandamientos de un poder constituyente. Es el poder constituyente el único que tiene la facultad, la potestad de hacer una carta política, una constitución. Un poder constituyente que tiene esa supremacía, esa libertad y que no depende de nadie ni nadie para hacer como quiera, como se le ocurra, ese poder constituyente, una carta política que naturalmente debe responder a las actitudes, a las costumbres, a la historia, a la economía de una sociedad política determinada. Cuando ya se tiene la Constitución, entonces ya tenemos ahí literalmente escritos los órganos del poder y todas las instituciones y los derechos que se deben proteger y garantizar una sociedad política. Pero ese Estado de Derecho, que sin duda alguna recibe todos estos ricos aportes, también cuenta con los aportes del constitucionalismo norteamericano, porque ellos son los que nos dan una carta política o una constitución escrita. Los inventores de la constitución escrita son los norteamericanos. Además son los inventores del sistema presidencialista. Ellos son los que han aportado al Estado de Derecho, el sistema político democrático, constitucional, bajo una constitución que sea más rígida o escrita. Bueno, estos y otros aportes más son los que nos configuran un Estado de Derecho. Ahora bien, si bajamos a la realidad nuestra, la independencia de los pueblos de América Latina, vemos que nuestros fundadores de la República han hecho enormes y sacrificados esfuerzos por construir este Estado de Derecho. Y nuestros libertadores y nuestros líderes de ese entonces
estuvieron nutridos de estas ideas que acabamos de comentar. Ellos han leído a Sieyès, a Montesquieu, a Locke, a Rousseau. Ellos han leído a ellos, y bajo esas banderas se hace posible la gran revolución independentista en toda América Latina. Muy bien. Entonces, el primer esfuerzo que se hace en el Perú es el de construir un Estado de Derecho, pero un Estado liberal de derecho, porque todas estas son ideas liberales. Y bueno, nos hemos echado a trabajar para hacer posible que los poderes estén debidamente separados, que rija el imperio de la Constitución, que los actos del gobernante estén debidamente judicializados, bajo la vigilancia del gobernado, que la teoría del poder constituyente se materialice para hacer una carta política, para crecer, que la carta política contenga, además de estas cosas, los derechos fundamentales y que se cumplan los derechos fundamentales y la garantía protectora de esos derechos fundamentales. Y la pregunta es, ¿se ha podido construir este esquema, este Estado liberal de derecho bajo estos principios, bajo este esquema que nos han aportado todos estos constitucionalismos que se han presentado en el mundo? La verdad que yo digo y repito, y lo digo en el libro muy claramente, que no. Hemos fracasado para construir un tipo de Estado liberal de derecho bajo estas premisas. Sin embargo, los países como Francia, Alemania, España y Estados Unidos sí han tenido éxito para construir esta primera fase del Estado liberal de derecho. Unos más que otros, pero finalmente ellos han logrado avanzar en la materialización de estas ideas que agitaron a todo el mundo durante el siglo XVIII. Pero el Perú, bajo estas mismas premisas ideológicas, prácticamente se ha frustrado. No se ha podido construir este Estado liberal de derecho. Hemos hecho enormes esfuerzos. Y la prueba está que las primeras constituciones del siglo XIX, que son 8 constituciones, todas ellas reconocen que existen algunos derechos, que existe la división y separación de poderes, que existe un presidente de la República, que existen órganos del Estado, etc. Pero que en realidad no hemos podido lograr que estas instituciones funcionen como debe ser, como dice la propia cartas políticas. Hemos tenido constituciones hasta el siglo XIX que han sido influenciadas enormemente, por ejemplo, por la Constitución de Cádiz, que recoge también en 1812, que recoge también todas estas premisas. Mientras el mundo iba avanzando en la construcción de este Estado liberal de derecho, sin embargo, en América Latina y en Perú no hemos podido hacer muy poco para construir este Estado liberal de derecho. Pero el mundo ha seguido avanzando. Y el mundo europeo, estadounidenses, pues siguieron perfeccionando este Estado liberal de derecho para llegar a una segunda fase, que es el Estado de bienestar de derecho. Durante la década de 1920, con Roosevelt, se instaló el Estado de bienestar de derecho. Con el Estado de bienestar de derecho, que es una segunda fase superior al Estado liberal de derecho, con ese Estado de bienestar de derecho se instalaron, por ejemplo, el Seguro Social, la Beneficencia Pública, el Ministerio de Trabajo. El Estado hizo una fuerte inversión en el sector público. Pero ese Estado de bienestar de derecho también ha sufrido su transformación. Y ese Estado de bienestar de derecho, superior al Estado liberal, se convirtió en un Estado democrático de derecho, porque luego aparece el concepto de democracia. Y el concepto de democracia también va a ser una idea muy importante que va a regir a los pueblos y que muchas constituciones del mundo las suya, también en Perú. El mundo sigue avanzando y a
aparece el Estado constitucional y democrático de derecho, porque las constituciones ya no son una mera declaración, sino ya tienen el carácter jurídico vinculante. Y con el concepto de democracia tenemos otro tipo de Estado superior al Estado de bienestar de derecho, al Estado constitucional y democrático de derecho. Pero el mundo sigue transformándose, el mundo avanza. Y después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes son los primeros en decir que tienen un Estado social y democrático de derecho, de acuerdo con los artículos 20 y 30. Y España, que mira a Alemania, nos dice en su artículo primero de su Constitución de 1928 que ellos también tienen un Estado social y democrático de derecho. Y muchos países que están mirando a España y a Alemania, a ver qué novedades hay, también en sus constituciones acuñan el término que también tienen un Estado social y democrático de derecho. La pregunta es, si este proceso de transformación que han sufrido los estados en el mundo, desde una primera fase de un Estado liberal de derecho, de bienestar de derecho, de constitucional y democrático de derecho, para arribar a un Estado mucho más perfecto que se conoce en el mundo, que los germanos han llamado el Estado social y democrático de derecho. Pregunto yo, en el Perú tenemos un Estado social y democrático de derecho. Claro está que nuestro Tribunal Constitucional, nuestro sistema judicial nos dice que sí tenemos un Estado social y democrático de derecho. ¿Será cierto eso? Nosotros en el Perú podemos hacer el salto cualitativo de un Estado absoluto y reinal colonial a un Estado liberal de derecho fallido, porque no se logró consolidar ese Estado liberal de derecho, y de ahí podemos hacer un limbo para llegar al Estado más perfecto, que es el Estado social y democrático de derecho germánico, español. Yo creo que no. Mientras que ese Estado social y democrático de derecho germánico español pues es producto de su propio desarrollo de transformación, que han sufrido 2 guerras mundiales, una serie de luchas y conflictos entre ellos, y el Perú puede decir muy fácilmente que acá tenemos también, al igual que ellos, un Estado social y democrático de derecho. Y en varias resoluciones de nuestro Tribunal Constitucional nos dicen que bajo la interpretación del artículo 43 y 3 y la cuarta disposición transitoria y final de la Constitución del 93 nos dicen que sí tenemos acá un Estado social y democrático de derecho. Con las 4 constituciones que se dieron durante el siglo XX, que son 3 autoritarias, 2 dictatoriales, hay una que es una constitución social, que es la Constitución de Arias La Torre de 1979. La Constitución de Arias La Torre es la primera que reconoce los derechos fundamentales. Es una constitución de carácter social. Le pone énfasis a la temática social, como corresponde, porque en el Perú pues existe una pobreza extrema, analfabetismo literal y emocional, no hemos podido nosotros resolver los problemas básicos de la propiedad, del hambre, ¿no?, de la economía, etcétera, etcétera. Entonces esa constitución que fue la mejor lograda, porque además intervinieron pues todos los sectores políticos, desde la derecha, el centro, la izquierda y el extremo izquierdo. Entonces, pero aparece Fujimori, da un cuerpo de Estado y nos da la Constitución del 93. Y esa es la Constitución la que dice, en la interpretación que se hace, que tenemos un Estado social y democrático de derecho. Pero esta Constitución del 93, que se hace bajo el esquema de la Constitución 69 de Arias La Torre, pues reconoce derechos fundamentales, pero también algunos de ellos muy mediatizados. Por ejemplo, el capítulo 5 de la Constitución de Arias La Torre es todo
un capítulo que propone la integración de América Latina. Pero la Constitución 93 tiene solamente 2 párrafos respecto de la integración de América Latina. Y así recorta muchos de estos derechos y estos principios básicos que han sostenido a una Constitución moderna como la del 79, de ahí el actual. Pero viene la Constitución del 93 y nos impone 2 cosas: la parte económica y, por otro lado, los derechos fundamentales. Pero políticamente nos configura algo que seguramente ha pasado desapercibido, que es la presencia enfática de un sistema presidencial, de un presidente de la República, donde el jefe de Estado, jefe de gobierno, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y Policiales, y el presidente además es el representante, es el personero, la persona soberana del país. Y la parte económica, que es la parte más crítica, porque muchos dicen que gracias a la parte económica este país ha logrado crecer un crecimiento importante. Y yo creo que no, porque justamente la parte económica es la parte más delicada que tenemos, porque esa parte económica se hizo bajo el mandato del Consenso de Washington, que es una creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. Y lo que manda en este Consenso de Washington es privatizar todo aquello que pueda ser público. Y este Consenso de Washington, que además llega tardíamente al Perú y a América Latina, primero se aplicó en los países del este asiático, se aplicó en Japón, se aplicó en Corea del Sur, se aplicó en Rusia y en la China, pero en todas ellas fracasaron. Pero menos mal que sus propios dirigentes se dieron cuenta que estaban yendo por un camino equivocado. Y no obstante que abrieron las puertas de la inversión económica de afuera, ellos resolvieron este tema aceptando las inversiones, pero con la condición de que capaciten a sus trabajadores y se produzca transferencia tecnológica. Y además, el Estado dio una fuerte inversión en el sector público, en la educación. Por eso es que hemos tenido en el mundo chinitos viajando y japoneses viajando por todo el mundo, en las mejores universidades del país y del mundo, y luego han regresado después de 1 año o 2 años a su propio país para convertir a su país ahora en lo que son países desarrollados. Ellos, menos mal, se dieron cuenta de todo esto, estaban yendo mal por el camino del Consenso de Washington. Y no lo digo yo, lo dice Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía del año 2001. Y el mentor ideológico, Torres Lara, en su libro de Testimonio, nos dice: aunque tardíamente estamos aplicando esto, pero que es necesario. Es algo frío, implacable. Y nos dice que la Constitución del 93 es hija de la Constitución española y es nieta de la Constitución alemana, una actitud resueltamente copista. Eso es lo que hemos hecho, copiar del mundo germánico y de España esa nomenclatura de Estado social y democrático de derecho, lo cual es falso. ¿Y por qué no se ha podido construir ese Estado de derecho que tanto nosotros nos llenamos la boca muchas veces de siglos? ¿Por qué? Porque nuestros historiadores, desde Águila Torres, Heráclito Bonilla, Pasada, Pora Barrenechea, y últimamente la historiadora Mark Ebert nos dice que este es un Estado que se desmonta, lo dice el sociólogo Alberto Vergara. Este es un Estado mamarruchento. Y Luis Carmen Ebert, en su artículo de hace 2 semanas, nos dice que este Estado es precario. Este Estado es un Estado de mente. Este Estado es un Estado irracional. Y, por supuesto, que también nos dice, y concuerda conmigo, que acá en el Perú no se ha podido construir un Estado de derecho. No se ha podido construir, vale decir, un Estado liberal de derecho.
¿Qué tipo de Estado tenemos? Hemos tenido siempre un Estado autoritario, dictatorial, socialista y un sistema presidencial distorsionado, porque hemos copiado mal. Y todo esto se debe porque a lo largo de la historia hemos padecido una serie de guerras internas entre caudillos militares y caudillos políticos. Hemos tenido y tenemos conflictos sin solucionar. Los caciquismos regionales que imperaron un buen tiempo, y todavía existe el analfabetismo, literal y funcional. Literal, el que lee, pero no lee lo que debe leer y no escribe correctamente, ¿no? Y también existe el otro tipo de analfabetismo, el que no sabe leer ni escribir. Entonces, esa mancha de analfabetos todavía existe en el Perú, y es una vergüenza que no se haya podido superar ese tema. La volatilidad política, la incertidumbre política, la ignorancia respecto de nuestras tradiciones y costumbres, la creciente corrupción, la inseguridad legislativa, bueno, pues la inmadurez política. Entonces, con todos estos factores y hechos que se han presentado a lo largo de nuestra historia, golpe de Estado y una serie de actos que realmente desdicen a nuestro sistema político, no se ha podido construir de veras un Estado de derecho. ¿Qué tipo de Estado hemos tenido? Un Estado liberal fallido. Entonces, la propuesta de la Torre de un Estado antiimperialista calza. Y ahí la Torre luego nos habla de una democracia funcional. Yo llamo el Estado democrático funcional. Quienes hemos leído ahí la Torre, sabemos perfectamente que este Estado democrático funcional propone la justicia social bajo el principio de la libertad, los derechos fundamentales, y cuya fuente es la dignidad humana, un Estado de defensa, un Estado integracionista, un Estado descentralista, un Estado escuela, un Estado productivo, un Estado del Frente Único de Trabajadores Menores Intelectuales, un Estado propio, legítimo y legal. Legítimo porque debe provenir del propio estrato social en el cual todos estamos presentes, y legal porque debe estar todo esto contenido en una carta política. Y todo eso me permite recoger para plantear lo que yo llamo un Estado democrático de los derechos fundamentales, bajo los principios de la reflexión de ahí la Torre respecto del Estado y la democracia funcional y la posición que nos da filosóficamente ante un nuevo reino, donde él dice: descubramos nuestra realidad. Y es muy difícil descubrir nuestra realidad, porque muchas veces tenemos anteojeras y prejuicios que nos impiden ver qué pasa acá en este mundo en donde estamos insertos. Entonces, un Estado democrático, porque el concepto de democracia, la democracia es algo muy importante que define el Estado y la temática de los derechos fundamentales, que es el aporte, ya define el siglo XX y entrando al siglo XXI. Y como todo se transforma, todo cambia, ¿no? Todo se dilactiza de una evolución constante y permanente, no podemos quedarnos en el siglo pasado. Tenemos que recoger los aportes del mundo, metabolizándolos de acuerdo con nuestra idiosincrasia y plantear un tipo de Estado que realmente responda a las profundas e entrañables necesidades de nuestro país. Un Estado que sea el Estado que los peruanos debemos construir bajo una constitución que recoja pues, todo esto que en América Latina se llama el constitucionalismo latinoamericano, la reforma universitaria, la integración de América Latina, los mitos, los sueños, la utopía de nuestro pueblo. Entonces, bajo una serie de condiciones podemos proponer un tipo de Estado que realmente solucione nuestros viejos problemas. Bueno, yo quisiera terminar ya con una expresión
de la Torre, que nos dice lo siguiente. Nosotros queremos una democracia funcional, económica, social, política, representativa y cooperativa. Queremos una democracia de acción, porque la democracia es originalmente un movimiento de los pobres, un movimiento de los desposeídos, para conseguir por medios legales todos los derechos a los cuales tienen la posibilidad de alcanzar por los caminos de la justicia. Eso es lo que necesitamos, ese es el tipo de democracia funcional, basada en las categorías del trabajo, fundamentada en los principios de igualdad económica y política, de proporcionalidad y de capacidad de acción, pero sobre la base de que no dividamos al país entre los que saben y los que no saben, entre los que no saben porque no pueden pagar escuelas, colegios, universidades, y los que saben porque tienen el privilegio de las condiciones económicas que les permiten conseguir esos beneficios. Nosotros queremos una democracia que iguale a los hombres en sus puntos de partida, que iguale a los hombres en sus derechos esenciales, a la vida, nutrición, educación, capacitación, y esa será la obra constructiva y creadora de un Perú grande. Y sobre todo pues a felicitar al Comité Apriste Miraflores por este importante trabajo de realizar eventos académicos con la participación de que venimos modestamente a sugerir algunas ideas. ¿Me permite la palabra? Muy breve, por favor. Sí, felicito a los expositores, muy interesante lo que han señalado, y sobre todo los pensadores del siglo XIX. Es cierto, Tomás Hobbes creía que el hombre era malo, y bueno, que era un estado leviatán, ¿no? Con dureza, pero también hay que recordar que Hobbes es contractualista, o sea, su estado nace de la voluntad de los hombres. Eso es muy importante. Ya lo saben, el libro Libertad Democrática por el doctor Walter Robles. Ha sido un gusto poderlo haberlo tenido aquí. Continuamos con la promoción en la segunda feria del libro. Muchas gracias a los presentes.